¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Pues estoy haciendo este pequeño video para poder transferirles más o menos la idea que tenemos de cómo aplicar las precoas durante esta semana. Recuerden que iniciamos el día de mañana y parte del compromiso que tenemos de la aplicación de las ECOAS es que entre el miércoles y el viernes de esta semana, es decir, a más tardar el viernes 22 de febrero, hayamos cubierto entre el 70 y el 80% de la población. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes en este video las diapositivas que vamos a proyectar con nuestros alumnos y también comentarles un poco acerca de ciertas ideas que creo que podrían funcionar muy bien para cómo transmitir este mensaje con los alumnos. La mayoría de ustedes sé que son profesoras muy experimentadas y que esto que les voy a contar ustedes ya lo saben hacer y que lo hacen también de maneras muy creativas y de maneras que son innovadoras y buenas y positivas para todos los alumnos. De cualquier manera, no está de más tener un poquito de encuadre y tener más o menos como todos la misma idea de por dónde vamos a llevar nuestra intervención. Entonces, les comparto la pantalla, va a ser un video muy breve y voy a ir dando algunos tips, ¿sale? Entonces, esta es la presentación que yo les voy a compartir. Aprovecho nuevamente para agradecerle a Pili que me hizo el favor de compartir esta presentación. Yo hice algunas modificaciones, sobre todo, más que nada enfocadas como a redacción y un poquito a imagen, ¿sale? Se las voy presentando. Entonces, para las nuevas tutoras, recuerden que una de las cosas que nosotros hacemos como tutores es ayudar a la aplicación de las pre-ECOAS. La ECOA es una encuesta de opinión para los alumnos y es un elemento muy importante de nuestra evaluación como profesores, en tanto que a partir de ahí recibimos retroalimentación de los alumnos y estos elementos de retroalimentación nos permiten mejorar nuestras prácticas docentes, no solo para nosotros como tutores, sino también para el resto del claustro. Entonces, este semestre el compromiso es que nosotros como tutores apliquemos esta encuesta y que podamos ayudar a que todos los profesores tengan un buen encuadre. Entonces, fíjense, voy avanzando, ¿no? Una de las cosas que habría que hablar aquí como de primera instancia con nuestros alumnos sería justamente que habláramos con ellos sobre la evaluación. La evaluación va del 0 al 10 o un NA cuando no tenemos elementos para evaluar. Sería importante aquí, por ejemplo, hacerle notar a nuestros alumnos que el 0, que es el pésimo, sería un profesor que prácticamente nunca se presentó a ninguna de sus evaluaciones. Sacar 0 quiere decir que prácticamente el profesor no ha hecho nada a lo largo de estas 6 semanas que llevamos trabajando. Y que el mínimo aprobatorio, igual que para ellos, es un 7, ¿no? O sea, nuestro mínimo aprobatorio, como en esta escala, hacer como esta comparación, decirles, chicos, el 7 sería como lo mínimo, que el mínimo aprobatorio que le podríamos dar a un profesor. Y luego de ahí, pues ya van lo que va haciendo nuestra práctica mejor, ¿no? Algunos chicos llegan a tener como práctica para hacerlo como mucho más rápido las ECOAS, porque se quieren ir pronto, ponen a todos los profesores 8, ¿no? Entonces es muy importante que les pidamos a ellos que sean críticos, que sean conscientes, que esta es una participación activa y que buscamos que sea efectiva para que podamos mejorar todos, ¿no? Acuérdense que el clima laboral lo vamos haciendo todos y entonces esto es lo que les podemos ir mencionando a los chicos. Entonces, solamente para que tengamos claro esto, ¿no? Mencionar el 7 es el mínimo aprobatorio, el 10 es el máximo ideal que todos tenemos, entonces lo que se buscaría, obviamente, es que estemos todos los profesores entre un 7 y un 10. Si hay algún profesor que esté abajo de esto, pues tendríamos que poder justificar qué es lo que está pasando, ¿no? Como hablarles de esto a los chicos. Importante, obviamente, entonces, mencionarles a los chicos que estas son las diferentes habilidades que estamos buscando en los profesores, ¿no? Estamos buscando que sea un profesor inspirador, actualizado, vinculado, innovador y que sea un usuario de las tecnologías de la información. Son 5 grandes rubros. Para cada uno de estos rubros existe, como ustedes ya lo saben, quienes ya lo han aplicado, una serie de descriptores. Entonces, es importante que les hablemos a los chicos de lo siguiente, ¿no?
Cada uno de ellos, como alumnos, son los responsables de su propio aprendizaje. Si bien el profesor es un facilitador de cierto conocimiento, o más bien guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos son en gran medida como alumnos responsables de aprender. Entonces, de pronto nos llegamos a topar con respuestas emocionales si el alumno ha tenido una evaluación que haya sido no muy satisfactoria, porque el alumno quizá no entregó sus tareas o no hizo el examen o no estudió de manera adecuada, y entonces piensan que esta es responsabilidad del profesor. Entonces, hay responsabilidades compartidas, obviamente, el profesor tiene que dar el mejor contenido de sus clases, pero también el alumno es responsable de recibir el mensaje, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de comunicación. Hay un emisor y hay un receptor. Y el puente de comunicación entre ambos tiene que encontrarse justamente en el medio. Si no se encuentra justo en el medio, puede que haya un emisor que está haciendo muchas cosas y el receptor no está recibiendo nada. Entonces, aquí el receptor sería el responsable, ¿no? O a lo mejor el emisor está mandando muchos mensajes, pero el receptor está en otra línea. Entonces, es importante que a partir de ahí hablemos de esta especie de comunicación efectiva que permite hacer este clic, ¿no? Este match entre lo que dice el profe y lo que recibe el alumno. Siguiente punto, nada más es importante decirle a los chicos, no hay que contestar la precoa en función de lo que fue mi calificación parcial, sino de una manera objetiva y propositiva. Es importante que lo que vamos haciendo con ellos es que la retroalimentación que den debe ser de manera efectiva, es decir, que me permita a mí como profesor aprender para mejorar en mi práctica docente, ¿no? Hablar de los alumnos que ellos son responsables de este proceso de mejora continua, ¿no? No solamente se trata de que el profesor realice sus mejoras, sino que también ellos, al darnos esta retroalimentación, nos ayudan a ser mejores docentes, ¿no? Decirles que la ECOA es una forma de comunicarse con sus profes para ayudarles a mejorar la calidad docente. Normalmente, entre las preguntas que surgen de las ECOAs es si la ECOA es anónima, si podemos saber cómo la contestaron, quién contestó y quién dijo qué, porque eso llega a generar ciertas dudas. Es muy importante reforzar con los chicos que lo que nosotros tenemos como profesores más bien que ellos tienen un total anonimato en lo que están haciendo. Las ECOAs se recopila toda la información por una institución externa o por un tercero, ¿no? Entonces, este tercero recibe todos los datos, los procesa y nos los regresa. Algunas veces nosotros sabemos como tutores quiénes no han contestado la ECOA y entonces ahí es donde surge la pregunta. Pues si saben que no la he contestado, entonces saben que contesté, entonces saben que lo estoy evaluando de tal manera y puede llegar a haber alguna dinámica que no fuera positiva respecto de las evaluaciones. Es importante asegurarle a los chicos que nosotros como profesores, no solamente nosotros como tutores, sino todo el profesorado, lo único que recibimos es el grupo, la evaluación que te dan por grupo y los comentarios, pero en ningún momento nos dice el comentario 5 corresponde al alumno tal. Eso nunca nos lo van a dar, justamente para buscar tener una transparencia en esta evaluación. Lo que se busca como profesores es siempre que podamos tener una herramienta de mejora, ¿sale? Lo siguiente, decirles a los chicos que esta oportunidad de contestar las ECOAs es un acto responsable, objetivo y asertivo. De pronto, si un alumno está molesto con un profesor o con una metodología de enseñanza-aprendizaje, puede llegar a poner un comentario como, es el peor profesor que he tenido en mi vida. De ese tipo de comentarios es difícil aprender. Lo mismo pasa, es un comentario negativo, pero lo mismo va a pasar en un comentario totalmente positivo, como este profe es guau, o este profe vale 1000, o lo amo, ¿no? De eso no se puede aprender demasiado, sino habría que decirles, por favor, cuando hagan sus comentarios, si es una sugerencia, díganme exactamente qué es lo que está pasando y cómo se puede mejorar, de tal manera que que el profesor tenga este input que le permita saber exactamente qué mejorar, ¿sale? Y entonces, bueno, hacer énfasis a que si uno mejora como profesor, entonces mejoramos todos. Una buena retroalimentación para el profesor hace que el profesor pueda tener una mejor clase hace que tengamos
un mejor desempeño como estudiantes, y un mejor desempeño como estudiantes genera un mayor reto para el docente, y entonces todos vamos ahí aumentando, ¿no?, en nuestras posibilidades de ser mejores docentes. Sale. Hasta ahí, estas son como las ideas generales que les pediríamos a los chicos. De ahí les pediría que fuéramos nada más a hablar de cada una de las preguntas. Decirles, por ejemplo, chavos, aquí estamos hablando de metodología y actividades de aprendizaje, que sus explicaciones sean claras, precisas, que tenga técnicas innovadoras o herramientas tecnológicas que faciliten mi aprendizaje. ¿Cómo fue? ¿No? Y entonces aquí viene de 0 a excepcional. Entonces, ¿cómo sería un profesor que tuviera 0 en metodología y actividades de aprendizaje? A un profesor al que le pongo pésimo. Pues sería un profesor que nunca me ha evaluado, que nunca ha tenido actividades, que ha llegado a ponerme quizá películas todo el semestre y que nunca ha hablado conmigo. Tener eso en el TEC sería algo gravísimo, ¿no? Entonces, es difícil que podamos tener a alguien aquí en metodología y actividades de aprendizaje con 0. Entonces, hacer este énfasis, ¿no? Puede ser que se dé el caso, esperemos que no exista, ¿no? Pero si se diera el caso, bueno, pues que los chicos pudieran ahí decirnos en los comentarios qué es lo que está pasando. ¿Y qué sería un profesor que estaría en la media? Yo pensaría que una media sería un profesor que saca un 8, pues es un profesor que da las explicaciones vía Blackboard, pero de pronto llega a ver algunas imprecisiones, ¿no? Que no nos dice muy bien cómo nos va a evaluar, no nos dice muy bien cuál es la actividad de aprendizaje, que no utiliza herramientas tecnológicas más allá de el correo institucional. Entonces, ahí podríamos ponerle que es un profesor que está entre el 7 y el 8, ¿no? Y un profesor que se va a excepcional, pues es un profesor que me dice claramente cómo me va a evaluar, que utiliza rúbricas, que las rúbricas son entendidas por mí y por todos los demás, que cuando me da una retroalimentación es muy clara la retroalimentación que me está dando, y aún así, cuando haya reprobado, sé exactamente cuáles son los elementos que me hicieron reprobar como estudiante, ¿no? Siguiente, a la comprensión de los conceptos, ¿no? Aquí se trata, por ejemplo, de hablar con los chicos, que no se trata de si la materia me gusta o no me gusta en cuanto a los conceptos. De pronto suele pasar que hay alguna materia a la que no les gusta a los estudiantes, y entonces evalúan muy bajo aquí al profesor, ¿no? No se trata de eso, sino de que si la forma en la que los conceptos están siendo entregados me pueden llegar a servir. Entonces, a lo mejor pensemos un caso hipotético. A mí no me gusta la historia, por decir algo, o no me gusta la filosofía, ¿no? Pero el profesor viene, da su clase y me da ejemplos que son prácticos de cómo la filosofía sí se puede aplicar en la vida diaria. Entonces eso hace que, aunque no me guste la materia, sí pueda yo decir que hay una aplicación práctica y que hay casos, ¿no? Y que se vincula con problemas reales, ¿no? Cosas que se hayan ido haciendo. Y entonces, bueno, ahí igual tenemos nuestra escala del 0 al profesor que jamás ha logrado dejar un concepto claro, al 10, que es un profesor que siempre está haciendo referencias a la vida real. Obviamente, ¿cuál es nuestra media o la media que buscamos? 7 y 8, ¿no? Que sería como lo mínimo que tendríamos ahí. Entonces, yo pensaría, por ejemplo, que la mayoría de los profesores en esta parte de la vinculación, pues estaríamos entre un 9 y 10, ¿no? Por ahí, esa sería como mi petición para los Reyes Magos, ¿no? Luego hablarles de la innovación. Entonces, aquí, por ejemplo, el sistema de evaluación está utilizando un conjunto de herramientas que me dan retroalimentación sobre mis fortalezas y debilidades en el curso con base en políticas y criterios establecidos oportunamente. ¿Cómo ha sido el curso en el sistema de evaluación? Entonces, ahí decirles, chavos, hay muchas formas de dar evaluación y retroalimentación. El profesor te puede haber dado retroalimentación vía Blackboard, te puede haber dado retroalimentación personal. Pueden haber hecho cuando acabaron el examen o el quiz, el profesor les dijo por qué la pregunta correcta era esta o la respuesta correcta era esta y no otra. A lo mejor en algunas ocasiones la retroalimentación no se da vía herramientas tecnológicas, ¿no? A lo mejor el profesor puede estarlo haciendo de manera personalizada en el salón. Entonces decirles, eso también cuenta, chicos, ¿no? Este sistema de evaluación también es importante tenerlo en cuenta. ¿Sale? Siguiente, la parte de actualización. Aquí es el nivel de reto intelectual. Decirles a los chicos, igual el reto intelectual no tiene que ver con que la clase te guste o no te guste, sino qué tanto el profesor detecta que
que la clase puede ser fácil o difícil para ti y te invita a dar más de ti. Entonces, por ejemplo, si es una clase de mate, ¿no? Y en esta clase de mate estamos viendo siempre funciones algebraicas, pero detecta el profesor que del 100% del salón, el 80% de ellos ya saben hacer las funciones algebraicas y entonces les da un extra, ¿no? Para que se les complique un poco más y puedan a partir de ahí desarrollar más su competencia matemática. Entonces decirles, se refiere al reto intelectual, no a si me gusta o no me gusta la clase. Se refiere a si me da conceptos teóricos, se refiere a que si puedo aplicar esto de manera clara y distinta en mi vida diaria, ¿no? Y que me reta a esforzarme más en vez de dejarme como aplatanado repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, hablar de esto con los chavos, ¿no? La interacción con el profesor y la asesoría recibida ha sido algo que me apoya, que me ayuda a resolver dudas. El profesor está disponible por diferentes medios, va a las asesorías a las que se les piden, ¿no? El ambiente de aprendizaje es respetuoso y abierto. Entonces, aquí decirles a los chavos, si por ejemplo, tú nunca has ido a la asesoría, a las asesorías porque nunca las has necesitado, pero el profesor te dio un horario de asesorías y está disponible, pues eso no hace que tú le pongas un 1. Eso llega a pasar de pronto con los chicos, ¿no? Dicen, pues yo nunca fui a la asesoría, entonces pues le pongo 0 o no tengo elementos para evaluar porque no voy, ¿no? Si el profesor está dispuesto a dar la asesoría, pues corresponde que le puedas dar una calificación mucho más arriba que otra cosa, ¿no? Entonces, como hablar de esto con los chavos, hablar de la interacción con el profesor, cómo sientes tú el lenguaje, ¿es respetuoso, es asertivo, es claro, ¿no? Está disponible para hablar contigo y de pronto hay también hacer énfasis como en platicar, oye, hay momentos para que tú hables con el profe, ¿no? A lo mejor el profesor sí puede haber llegado a decirte, oye, no te puedo atender ahorita si le estabas mandando un correo a las 6 de la tarde y el profesor ya tenía que irse, ¿no? O si llegas a pedirle una asesoría fuera del horario de asesoría y el profesor tiene que ir a dar una clase. Entonces, ahí es importante decirles, ojo con esta interacción con el profesor, ¿no? O sea, tiene que ver con un marco de profesionalidad también. Luego hablar del papel del profesor como guía en el aprendizaje, es decir, si el profesor es inspirador, si demuestra compromiso con lo que yo estoy aprendiendo y con mi desarrollo, ¿no? Entonces ahí decirles, claro, el papel de guía en el aprendizaje puede ser desde muchas formas, ¿no? Puede ser un guía en el aprendizaje desde la posibilidad que tenemos para retar más al estudiante, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que le podríamos ir diciendo a los chicos, ¿no? Después, si recomendarías a un amigo llevar clases con el profesor o no. Entonces, aquí, esta es una pregunta muy fácil, ¿no? Si lo recomiendas o no lo recomiendas. Definitivamente no o definitivamente sí. Si el chico decide poner definitivamente no es un 0, pues habría que decir, ¿por qué no lo recomiendo, no? Pero si yo no lo recomiendo, por ejemplo, si digo no lo recomiendo porque es un profesor muy exigente y decido ponerle un 1, ahí habría que hablar con los chicos acerca de una evaluación crítica, ¿no? Es muy exigente, pero esta exigencia me permite desarrollarme como persona, pero yo quisiera tener una evaluación más laxa, entonces decirle al chico, ahí no es que tú no lo decidas recomendar, es que sí es alguien quizás recomendable para quien quiera dar más, a lo mejor en una clase, ¿no? ¿Por qué no recomendarías a un profesor? Pues a lo mejor porque nunca llega a clase, porque no llega a tiempo, porque no sube las tareas, porque no te evalúa de manera adecuada, porque habla siempre con groserías. O sea, todo ese tipo de conductas no deseables sí harían que no recomendara a un profesor, pero la exigencia no necesariamente, o sea, si es una exigencia asertiva y propositiva, no haría que no lo recomendáramos. Todo esto se los comento a ustedes, que ya son profesoras muy experimentadas y seguramente han hablado de esto en muchas ocasiones con sus alumnos, pero bueno, para que hagamos un poquito de este énfasis y que sepamos que eso está ahí puesto, ¿no? Si consideras al profesor como uno de los mejores maestros que has tenido, entonces es un sí y un no. Aquí es una pregunta también muy fácil, ¿no? Y bueno, ahí sigue después la posibilidad de dar comentarios al profesor. Y aquí tenemos ejemplos de comentarios que sí funcionan, ¿no? Por ejemplo, decirles, busquen que su comunicación sea efectiva, chavos, ¿no? Por ejemplo, propongo que al terminar de revisar varios temas, hagamos un repaso general previo al examen. Eso permite que el profesor de manera clara y distinta sepa qué hacer, ¿no?
A diferencia de un ejemplo de comentario que no funciona. La clase es pésima, o muy bien, prof, lo queremos, o el profe es cool, que sí se dan, ustedes que ya han tenido retroalimentaciones de parte de los alumnos, vemos que de pronto tenemos cualquiera de estas posibilidades, ¿no? Entonces decirles, chicos, esto, pues bien puede, si le digo al profe, muy bien, prof, lo queremos, puede ser algo padre para el profesor, puede ayudarle a levantar como su autoestima, su valía, pero no le da una retroalimentación de por qué lo queremos, ¿no? Si tú le quieres decir al profe por qué lo quieres, pues porque lo quieres, pues dile por qué lo quiero, ¿no? Muy bien, profe, lo queremos porque siempre está al pendiente de todo lo que nos pasa, porque siempre es flexible en su evaluación, porque siempre se preocupa por nosotros, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, después de hacer como esta breve introducción con con los chavos, decirles, bueno, ahora sí, lo que tienen que hacer es, número uno, dirigirse al portal MITEC, en el buscador escribir ECOA, ahí les va a dar una liga, ingresen al portal, contestar de manera responsable, objetiva y asertiva. Es importante que contesten todas las preguntas y al terminar de contestar todas las preguntas de todos los profesores, adicional también viene una encuesta para dirección de programa, entonces que contesten todas las encuestas y cuando hayan terminado les va a salir una pantalla que les dice has finalizado tu encuesta. A esta le toman una captura de pantalla y esa captura de pantalla se la muestran a su profesor y ese es su ticket de salida de la clase de este miércoles a este viernes. Entonces, esas serían como las instrucciones. Sé que quizá para algunas de nosotras pueda llegar a ser medio complicado. Algún día, a lo mejor el miércoles no lo puedo hacer, entonces decido hacerlo el jueves o el viernes. Si tuviéramos algún ligero atraso en la entrega de las precoas, es posible, pero recuerden que pues, nuestro objetivo es tener hasta el 70 u 80% cubierto para este viernes. Después de eso, pues ya comienza, la idea es que tengamos para la próxima semana, para el miércoles de la próxima semana, el 100% de la población cubierta, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en eso. Bueno, pues hasta aquí la transferencia. Sé que alguna de esta información ustedes ya la conocen, pero bueno, no está de más hacer un breve recordatorio. Muchas gracias por su atención y por darle seguimiento a esto y hacer que esto sea posible. Yo estoy segura que al hacer este enfoque desde la materia de tutoreo, vamos a poder tener mejores comentarios de parte de los alumnos, vamos a poder ser mucho más afectivos y efectivos en lo que estamos compartiendo con los chicos y que los chicos le dan a los profes y así poder tener un mejor clima escolar para todos. Pues muchas gracias por su atención, compañeras, y les mando un gran abrazo. Que tengan un bonito día. Chao.